un podcast de Cooperativa. El Banco Central de Chile informa. Desde el 1 de enero de 1960 rige el escudo, con una equivalencia de 1.000 pesos de la moneda actual. 1960. Chile se abría poco a poco al mundo. El concepto que con el tiempo llamaríamos globalización aún era inexistente. La llegada de la televisión, la música de Elvis, las películas de James Dean, esbozos de una salida al mundo que aún no se producía. Are you lonesome tonight? Do you miss me tonight? Todavía estábamos lejos, más aún, la naturaleza decidió golpearnos con todo. El domingo 22 de mayo de 1960, un violentísimo terremoto devastó el sur de Chile. Se había iniciado una crisis sísmica que se prolongaría por un mes. Se produjeron alrededor de 225 sismos. Chile veía con ilusión y júbilo la proeza de traer una Copa del Mundo a este lado del planeta. El fútbol no vivía en un contexto muy distinto. Era semiprofesional, los jugadores se lo tomaban a ratos como un hobby y por eso se consideró una verdadera revolución que La Roja pusiera sus ojos en un técnico que hacía carrera en Europa. Resistido, a ratos incomprendido, su nombre quedaría en la historia grande de nuestro fútbol. Hablamos de Fernando Riera. Historias escondidas e impensadas de la Copa del Mundo. Relatos mundiales. Una presentación de Cooperativa Deportes. Justicia divina, amables oyentes. Era penales, esa falta completa dentro del área. En este episodio, la revolución del Tata. Este es el himno de los belenenses, un equipo de Portugal que en 1957 tenía como director técnico a Fernando Riera, quien había hecho toda su carrera en Europa luego de irse a jugar a Francia tras pasos por Unión Española y Universidad Católica. Ese año, él y sus pupilos estaban de gira en Río de Janeiro, misma época donde los dirigentes del fútbol chileno, Dittborn, Alvear, Goñi y Pinto Durán, buscaban un técnico que le diera competitividad a la selección chilena, con el fin de no hacer un papelón en el Mundial conseguido en Zúrich tiempo antes. Las conversaciones entre Pinto Durán y este hijo de españoles, que comenzó trabajando como mueblista antes de ser jugador, no iban a ser fáciles. Conseguir el método Riera necesitaba de compromisos, tanto de la dirigencia como de los jugadores. Este es el recuerdo de Juan Goñi, ex líder de la Asociación Central de Fútbol e integrante del equipo organizador del Mundial del 62. Se contrató a Fernando Riera, que era entrenador en Lisboa, y se le trajo a Chile y se hizo cargo de la preselección y después del equipo nacional. Se cultivó un equipo con todos los recursos que disponíamos. Se hizo una gira a Europa para conocer el fútbol europeo. Se recibió en Chile, a Rusia, a Hungría, a España, para conocer el fútbol aquí en Santiago. Y la preparación fue excelente. Fernando Riera es un maestro, entrenador, y eso no es fácil hacerlo cualquier día. La construcción de un centro de entrenamientos fue una de las exigencias del Tata a la dirigencia, algo que se materializó años después, cuando se inauguró la Casa del Fútbol en la comuna de Macul, posteriormente nombrado Juan Pinto Durán en honor al fallecido dirigente de la Asociación de Fútbol. Con los jugadores fue lo mismo. La disciplina, el orden, la comida, los entrenamientos de doble turno venían en el libro que trajo Riera para sacar a la selección chilena adelante.
no todos lo tomaron a bien. Fue una verdadera revolución. Más que una revolución, diría yo. Quien habla es Manuel Astorga, exarquero de Universidad de Chile en la época del Ballet Azul y mundialista del 62. A poner un poco de orden, ¿eh? Porque con la disciplina la disciplina que impuso don Fernando, creo que no la tenía otro entrenador en Chile. Entonces, gracias a eso, yo creo que fue el éxito que tuvo don Fernando. Nena, yo me voy en el último tren. La disciplina impuesta por Fernando Riera fue el comienzo de la profesionalización del fútbol chileno. Incluía concentraciones, descansos adecuados y entrenamientos de nivel competitivo, todo junto y bien hecho, sin excepciones. La fiesta y el trasnoche no eran aceptados por Riera, que con rigurosidad nunca dio la mano a torcer por sus principios. La historia de Enrique Ormazábal, Cuacuá, el grandioso jugador de Colo-Colo, lo resume. Pese a sus fantásticas condiciones como futbolista, fue excluido de la nómina que el Tata Riera presentó a la FIFA para la participación de La Roja como anfitriona del Mundial del 62. Pero pronto, niña, pronto volveré. Cuacuá tuvo oportunidades en el proceso previo a la cita planetaria, pero no congenió con Fernando Riera, quien impuso su autoridad como entrenador y lo dejó al margen. El periodista Gonzalo Fuyú, hijo de Alberto, histórico delantero de Universidad Católica y La Roja del 62, recuerda las conversaciones que pudo tener con Tito antes de su muerte en 2018 sobre el golpe de Fernando Riera con la marginación de Enrique Ormazábal de la nómina mundialista. Sí, yo lo que siento es que ese golpe tuvo mayor efecto en los jugadores más grandes. Mi papá era de los futbolistas más jóvenes, de hecho con el Nino Landa me parece eran los dos más jóvenes o dos de los dos más jóvenes de esa selección, y ellos estaban en un proceso más de estos jóvenes que llevó Fernando a trabajar a la gira por Europa, que se sumaron tempranamente a la selección. Pero yo diría que ese golpe, claro, tuvo efecto en quienes tenían un vínculo más grande con Cuacuá Ormazábal, los de mayor experiencia. Pero claro, fue un rayado de cancha, y yo te diría que mi papá, no sé cómo lo sintió en ese momento, porque nunca me lo dijo, pero después con el paso del tiempo, él sentía que ese tipo de cosas que hizo Fernando Riera eran fundamentales para hacerle entender al grupo que nadie estaba por sobre el grupo, y para que el grupo entendiera también que había ciertas reglas, ciertos comportamientos que tenían que respetar, que él era un entrenador exigente, que rayaba la cancha, y que mi papá sentía que ese tipo de cosas fueron las que llevaron posteriormente a que Chile tenga éxito deportivo en ese momento. No sacar a Cuacuá Ormazábal puntualmente, pero darle a entender al grupo de jugadores que Fernando Riera era el líder y que había ciertas cosas que había que respetar dentro de la selección. La decisión del Tata fue un llamado de atención dentro del camarín. Quien pensara en causar desorden, salir de fiesta o desobedecer al entrenador, sabía que el profe era cosa seria y que nadie estaba por sobre el equipo. Let's go surfing now, everybody's learning how. Come on a safari with me. Come on a safari with me. Previo a la llegada de Fernando Riera a la selección chilena, en 1957, Chile fue hasta Lima, Perú, para disputar el sudamericano, hoy conocido como Copa América. En una paupérrima campaña, La Roja culminó en el penúltimo lugar en el torneo que tenía un formato de todos contra todos. La escuadra nacional no se lució en la cancha, sino que fuera de ella. Jugadores que fingían lesiones y otros que salían por las noches y volvían en impresentable estado. El nuevo proceso contó con detractores en la prensa deportiva de aquellos años. Cada decisión era cuestionada, pero los directivos del fútbol nacional confiaron ciegamente en el entrenador de la selección. Hubo siempre, desde que llegó Fernando Riera, una división en los medios de prensa entre los periodistas. Por un lado, los que, permíteme llamarlos periodistas serios, que trataban de ver objetivamente el proceso que estaba encabezando Fernando Riera, y por otros, quienes no querían a Fernando Riera. Yo creo que no lo querían a Fernando Riera porque Fernando Riera era pituco.
lo mismo que Manuel Pellegrini ahora, y por eso que Manuel Pellegrini nunca se ha venido, ni se vino en definitiva, a dirigir a la selección chilena, porque hay un grupo muy importante de gente que no lo soporta, gente que no va a aceptar, por ejemplo, que alguien no llame, no convoque a Arturo Vidal, y Pellegrini lo habría hecho, por ejemplo, en el caso del Casino. Entonces se mantuvo siempre esa distancia y esa división. Y lo que hiciera Riera, la verdad es que lo iban a encontrar malo sus detractores, e iba a ser, en mi opinión, mirado con más equilibrio en el otro sector de la prensa. Y felizmente siempre Riera fue apoyado por el directorio de la Asociación Central de Fútbol de entonces, con lo cual tenía mucho avanzado. Escuchamos a Edgardo Marín, reconocido periodista deportivo que en la época del Mundial comenzó sus labores como cronista. Para él, el disgusto de algunos reporteros y editorialistas se enfocaba en el sector del cual provenía Fernando Riera, por lo que hiciera lo que hiciera, críticas iba a haber. Para los mundialistas del 62, Fernando Riera fue más que un entrenador. Algunos lo consideran un ídolo y otros un padre. La admiración de sus pupilos es absoluta. Los 22 representantes nacionales pasaron a la historia grande del fútbol nacional, según ellos, gracias al trabajo de su entrenador y a la disciplina, orden y rigor adquirido con ese técnico. El capitán de La Roja en el Mundial de 1962, Sergio Navarro, cuenta que a pesar de las exigencias del Tata Riera, su alegría y cariño es algo que lo marcó como entrenador. La cercanía que logró tener con los 22 integrantes del plantel que llevó a Chile a subirse al podio de un mundial por única vez en su historia. Sí, todo eso fue un proceso que se inició cuando llegó don Fernando Riera. Partimos con resultados que eran catastróficos, nadie creía ni daba un peso con nosotros. Hubo una gira a Europa que fue más mala que buena. Pero eso nos fue dando enseñanza y posteriormente el equipo comenzó a jugar los partidos previos al Mundial y empezó a ganarlos todos acá en Chile. Vino el Mundial y le ganamos a potencias como Italia, como Rusia, como Yugoslavia. Perdimos la posibilidad de llegar a la final del Mundial porque nos ganó Brasil, que ya había ganado 4 años antes con el mismo equipo, había ganado un Mundial en Suecia. Y perdimos única y exclusivamente porque eran mejores que nosotros. Pero nosotros quedamos satisfechos porque reflejamos un esfuerzo, un sacrificio, un cariño por la profesión que, bueno, se demostró con el resultado, lo sacamos adelante. Bueno, don Fernando Riera fue más que un entrenador para nosotros, fue un padre, porque Fernando Riera para todo el mundo tenía un carácter muy difícil, muy especial. Y era así, pero con las otras personas, no con nosotros. Con nosotros siempre fue alegre, siempre bromeando, cariñoso. Va a ejecutarse tiro libre favorable al cuadro nacional. Está constituyéndose una barrera. Toma carrera Jorge Toro, tiene un rincón. ¡Gol! El Tata dejó La Roja tras finalizar su revolución y siguió su andar por distintas latitudes. Portugal, España, Francia, Uruguay, Argentina y México tuvieron el honor de tener a Riera dirigiendo en alguno de sus equipos, dejando bellos recuerdos. Riera dejó el fútbol en 1989 en Monterrey y falleció un 23 de septiembre de 2010. Queda el legado del hombre que profesionalizó el fútbol chileno. Fue Relatos Mundiales, historias escondidas e impensadas de la Copa del Mundo. Encuéntranos en cooperativapodcast.cl o en tu plataforma de podcast favorita.